Señor, hazme un radical, como el águila volar. Quiero yo volar y no quiero revolotear. Muchos. En esta ocasión, hermanos, que tengo la oportunidad de compartir la palabra de Dios, quiero iniciar con una pregunta. ¿Te sientes seguro en Jesús? ¿Te sientes seguro en nuestro Señor Jesucristo? Y el texto que yo quiero compartir, el texto que yo quiero que meditemos en esta noche, se encuentra en la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 4, seguramente ya lo has leído. Filipenses capítulo 4, versículo 4 en adelante. Vamos a detenernos hasta el verso 8. Y la pregunta es, ¿te sientes seguro en Jesús? Dice Pablo en el capítulo 4 de Filipenses, verso 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Te sientes capaz de regocijarte en el Señor en estos momentos? Está difícil para muchas personas, sobre todo si le añades a la situación del COVID-19, le añades lo que ya existía antes, ¿no? Porque el COVID-19 no es la única preocupación para muchos, ¿no? Para muchos hay temor, hay zozobra. Tú miras las noticias, tú lees las noticias, escuchas las noticias, y hay zozobra, hay miedo, hay pánico, hay estrés, hay angustia en muchos. Por estos lados, acá en Estados Unidos, hay bastante gente desempleada, más de 20 millones de personas desempleadas, y esos son los que legalmente pueden ser registrados para ser contados. Existen muchas otras personas que no tienen documentos, que no tienen papeles, que no pueden ser registrados, no pueden ser contados, y que también añaden más a ese número de desempleados. ¿Qué será del día de mañana? ¿Qué traerá el día de mañana? ¿Por cuánto tiempo estaremos encerrados? Y no sé allá, pero aquí si tú te acercas mucho a una persona en un lugar público, como en un supermercado, ya ahora la gente te puede quedar viendo raro, te pueden quedar viendo mal. De repente si estornudas o si toses, bueno, si estornudas una o dos veces no hay problema, pero 3 veces seguidas o algo por el estilo, ¿verdad? Ya te marca de alguna manera como una especie de leproso, ¿no? Porque la gente vive con una angustia, con una zozobra, con un temor, y eso incluye, no estoy hablando de no creyentes, estoy hablando de creyentes, estoy hablando de miembros de la iglesia, estoy hablando de cristianos. Dice Pablo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Cómo? Este es un mandamiento, quiero que lo notes, no es opcional. Esto está escrito en infinitivo. Regocíjense, alégrense en el Señor. Dice el verso 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. En el medio de estos tiempos, hermanos, que son tan desafiantes, que son extremos, que son angustiantes, no debemos de perder de vista nuestra gentileza, nuestro buen trato a los demás. Precisamente en estos tiempos de tanto estrés, una forma en que muchas personas tratan de encontrar alivio es creando un personaje a quien culpar por todo lo malo que pasa. Le vamos a llamar el otro. El otro es un personaje que es completamente diferente a ti, piensa diferente, no tiene tus mismos valores, no mira el mundo de la misma manera que tú lo ves. Y en ese personaje desquitamos toda nuestra frustración, nuestra ansiedad, nuestro afán, y le culpamos por todas las cosas que suceden. Dice Pablo, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Ahora, ¿cómo es posible, se preguntaría uno, que recuerda que Pablo está en prisión cuando escribe Filipenses, ¿ok? Pablo está en prisión. Pablo no está en una casa en la playa, en una casa veraniera. Pablo no está en un condominio con piscina. Pablo no está en las mejores condiciones. Pablo se encuentra en una cárcel. Pablo está en un calabozo. Pablo no está en las mejores condiciones, y sin embargo, en medio de esas condiciones,
Pablo escribe y nos dice, regocíjense en el verso 4 y en el verso 5, su gentileza sea conocida por todos los hombres. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuál es la clave? La clave es nuestra perspectiva. Dice el final del verso 5, el Señor está cerca. El Señor está cerca. Y es que quizás nosotros, hermanos, en este tiempo hemos perdido la perspectiva escatológica que tenía la iglesia temprana, la iglesia en sus primeros pasos. Ellos tenían inmensa creencia, viva, concreta creencia de que el Señor estaba cerca y de que todo lo que sucedía en este mundo no tenía la palabra final sobre la vida, sobre el destino, sobre la conducta de los creyentes. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca. Y dice Pablo, el Señor está cerca, el Señor viene, por lo cual nosotros debemos de tener esa perspectiva, hermanos, de que el coronavirus y las situaciones que se viven en este mundo no dictan la palabra final. Sin embargo, en medio de la presente situación que nos apremia, es fácil perder el rumbo y convertirnos en personas estresadas, en personas afanosas. Dice el verso 6, por nada, subraye por nada, ni siquiera por el coronavirus. No es fácil, hermano. Por eso yo te pregunto, ¿te sientes seguro en Jesús? Por nada estéis afanosos, por nada estés estresado. Pero hermano, ¿y si me contagio? ¿Y si salgo? ¿Y si mando a mis hijos a clase? ¿Y si no los mando? ¿Y si voy a trabajar? ¿Y si no voy a trabajar? ¿Y si me subo en el bus? ¿Y si me subo en el taxi? ¿Y si nos reunimos en la iglesia? ¿Y si nos dejamos de reunir? Tantas cosas, tantas preguntas, hermanos, que le han dado vuelta a nuestra rutina. ¿Por qué, hermano? Porque todo esto nos ha venido a estresar. Y nos hemos muchos de nosotros convertido en medio de nuestras casas, en medio de nuestras familias, nos hemos convertido en presencias ansiosas, en entes ansiosos, en entes que no contribuimos, que no ayudamos, que no estamos construyendo un espacio libre de ansiedad en donde poder hablar, conversar y adorar a Dios. No es que no te va a importar lo que sucede, no es que te vas a hacer de la vista gorda porque es difícil. Dice Pablo, por nada estéis afanosos, y la respuesta de Pablo contra el afán, contra el estrés, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo ahora? Que antes decíamos no tenemos tiempo para nada, ahora hay tiempo hasta de sobra. Ahora hay tiempo hasta de sobra. Por ejemplo, tengo la bendición y la dicha de estar en varios grupos, en varias congregaciones donde he estado, ¿verdad? Y casi siempre estamos en esto, ¿no? Haciendo Zoom, reuniéndonos, la iglesia con la que trabajo, nos reunimos los ministros regularmente para echar a andar la iglesia, para echar a andar los planes, para dar seguimiento a los miembros, ocuparnos de la necesidad. ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? Dice Pablo, por nada estéis afanosos. Y cuando pasas el tiempo en cosas que contribuyen al afán, por ejemplo, viendo las malas noticias, no estoy diciendo que no veas noticias, pero si inviertes más tu tiempo en ello que en la oración, de repente quieres ganar fama, quieres ganar popularidad y comienzas a hacer tus TikToks, ¿verdad? De repente, dice Pablo, mejor que eso, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, o sea que te dediques más a la oración. Es que este es el principio, entre más afanoso, más orar, entre más difícil, más orar, entre más preocupado, más orar. Cuando se te va el sueño, más a orar. Te voy a dar un consejo, tú ves si lo tomas o lo dejas. Ocúpate un cuaderno de oración. Agarra un cuaderno limpio, un cuaderno nuevo,
y lo divides en los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, y cada uno de esos días escribe algo en particular por qué orar. Por tu iglesia, por tu familia, porque no vas a orar por todo el mismo día, no vas a orar, no vayas a hacer como algunos que la oración en la noche es tan larga y les cuesta tanto porque están tan cansados y quieren condensar todo en una sola oración. Mejor divide tu tiempo de oración en diferentes días. Un cuaderno te puede ayudar en ese propósito. Tú agarras un cuaderno, un lápiz y comienza: el lunes voy a orar por mi familia, el martes voy a orar por estos hermanos, el miércoles voy a orar por esta situación. Y dice Pablo: dedícate a la oración y ruego con acción de gracias. Y entonces dice el verso 7, y la paz de Dios. ¿Sientes esa paz de Dios ahora? ¿Sientes, puedes sentir verdaderamente la paz de Dios en tu vida? Aún en medio de esta situación, aún en medio de esta situación, ¿puedes sentir la paz de Dios en tu vida? Depende de dónde tú estás dedicando más tu tiempo, ese tiempo que tenemos de sobra ahora. Y dice que esa paz que sobrepasa todo entendimiento nos protegerá, nos guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo espero, es mi deseo y es lo que yo te quiero invitar a hacer, que puedas empezar a guardar tanto tu corazón como tus pensamientos en Cristo Jesús. Cuando tú te nutres de la palabra, cuando tú te nutres de la oración y de la comunión, entonces, dice Pablo, la paz de Dios. La paz de Dios, mi hermano, no es la ausencia de conflicto. La paz de Dios no es la ausencia de preocupaciones. La paz de Dios, de la que Pablo nos está hablando, es la paz que proviene de saber, de vivir, de esperar que nuestro Señor está cerca y que Él va a poner punto y final a la muerte, a la enfermedad, al hambre, a la guerra y a todo lo que azota actualmente a nuestro mundo y nos vuelve ansiosos. Y dice finalmente el verso 8, por lo demás, hermanos, escucha bien esto, todo lo que es verdadero. Y si miras las noticias, ten cuidado, porque no todo es verdadero. No todo lo que está en Google es verdadero. No todo lo que está en las redes sociales es verdadero. Ten cuidado. Es tu deber como creyente, es tu deber como discípulo, asegurar tus pensamientos en lo que es verdadero. Dice Pablo, todo lo que es honesto. Hay muchas cosas que son muy deshonestas y sin embargo no se presentan de tal manera. Todo lo justo, todo lo que es justo no de acuerdo a ti, no de acuerdo a tus valores, no de acuerdo a tus virtudes, porque usualmente tenemos la tendencia a medir a los demás de acuerdo a nuestros dones y capacidades, porque somos bastante misericordiosos con nosotros mismos, pero no así con los demás. Dice Pablo, todo lo puro, ten cuidado. Concéntrate en las cosas que son puras según Dios, no según el mundo. Todo lo amable, aunque la gente lo pueda ver descabellado, dice todo aquello que es amable. Todo lo que es de buen nombre, lo de buena reputación. No basta con hacer cosas buenas, sino que hay que evitar hacer cosas malas que parezcan buenas. Todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en estas cosas, ahí Pablo delimita la lista, excluye todo lo contrario
En esto pensad. Es una orden, es un mandamiento. Nota el verbo en infinitivo. No es una opción para el creyente. Lo que Pablo nos está diciendo, hermano, es de que en medio de estos tiempos duros, difíciles, y si a eso le agregas las preocupaciones que día a día se agolpan sobre nosotros, que si tienes un familiar enfermo, que si has perdido el trabajo, que cómo le vas a hacer el día de mañana, que cómo vas a prepararte para la otra semana, que cómo va a ser el día de mañana, que estás encerrado, que estás durmiendo diferente. No sé si a ti te ha pasado, pero mis patrones de sueño en lo particular han cambiado. Ahora me acuesto más tarde de lo que antes me acostaba. Antes me acostaba a las 11:59 de la noche, ahora me acuesto después de las 12 de la noche. Y dice Pablo, en esto pensad. Entonces yo te quiero invitar, amado hermano, amada hermana, a que ocupes este tiempo para que Dios pueda moldearte conforme a su paz, para que tú puedas ser proactivo. Necesitamos pasar, escucha bien, necesitamos un proceso por el cual dejar de convertirnos en gente afanosa, gente estresada, gente mal encarada, gente amargada, gente enojada, gente irritable, y movernos hacia el otro extremo, donde piensas, ponderas, reflexionas mejor sobre todo lo que nos dice el versículo 8. Hermano, y si no es ahora que tienes más tiempo, no va a ser después. Ahora es el tiempo para pensar en todo lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y es mi deseo, hermanos, es mi oración, que ustedes sean fortalecidos en medio de esta situación por la paz de Dios. Necesitamos de la paz de Dios, hermanos, para poder pensar con mente fresca en cómo Dios está trabajando en nuestras vidas ahora, en cómo Dios está trabajando en nuestras vidas ahora, lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y quiénes vamos a ser, porque no podemos ser las mismas personas cuando estábamos antes de esta situación. Tenemos que cambiar, tenemos que ser diferentes. Diferentes no solo de forma, pero sobre todo de fondo. No podemos ser las mismas iglesias. No podemos ser los mismos ministros. No podemos ser los mismos líderes. No podemos ser los mismos predicadores. No podemos ser las mismas comunidades de fe. No podemos pensar de la misma manera. Cuando todo esto termine, vamos a regresar a hacer las cosas como las estábamos haciendo. Porque yo espero que veamos que necesitamos más, empaparnos más de esta actitud, de este pensamiento, de esta forma de vida que Pablo nos presenta en medio de las circunstancias difíciles. Entonces, mi hermano, mi hermana, ánimo, el Señor está con nosotros y te invito por favor a que piense en todas las cosas buenas y las lleve a cabo ahora que quizás tienes más tiempo de lo que nunca habías pedido antes. Que Dios me los bendiga. Señor, hazme un radical. Señor, hazme un radical. Como el águila volar.